Walter Elias Disney nació el 12 de diciembre de 1901, siendo el cuarto hijo de Elias y Flora Disney. Pero este no es el comienzo de nuestra historia. En los años 40 se popularizó el rumor de que Walt Disney tenía origen español. Muy cerca de la casa de los Disney vivió una mujer llamada Isabel Zamora, procedente de Mojácar en la provincia andaluza de Almería. Y en Mojácar dicen que Isabel Zamora fue la verdadera madre de Walt Disney. De ser cierta esta versión, el hijo de Isabel fue adoptado por los Disney, ya que en 1912 ella volvió a España sin el niño. Y de ese modo el pequeño José Luis Guirao Zamora habría pasado a llamarse Walt Disney. Aunque todo indica que esta teoría es del todo falsa. Independientemente de los orígenes de Disney, esto no cambia el hecho de que él y toda su familia viajaron de su Chicago natal a una granja en Marceline, Missouri. Mientras que sus hermanos mayores Herbert, Raymond y Roy ayudaban en la granja, Walt cuidaba a su hermana pequeña Ruth, ya que era muy pequeño para los trabajos de campo. Fue en esta época en la que Disney descubrió su interés por el dibujo y su amor por la naturaleza y los animales. En 1909, Elias es diagnosticado de fiebre tifoidea, por lo que debió vender la granja. Así que la familia Disney se mudó a Kansas City, en donde el padre empezó a trabajar como repartidor de periódicos y limpiador de zapatos. Pero como estaba muy débil por las secuelas de la enfermedad, tuvo que recibir ayuda de Roy y de Walt. Así que la rutina del joven Walt empezaba todos los días a las 4:30 de la mañana, cuando debía empezar a repartir los periódicos, algo que le afectó en sus estudios, ya que se dormía durante las clases de la tarde. No obstante, esto no le apartó de su pasión por el dibujo. A los 15 años ya era el caricaturista del diario de su escuela y los sábados asistía a clases del Instituto de Artes de Kansas City, además de que hizo algunos cursos por correspondencia sobre caricaturismo. Muchas de las publicaciones de Disney por aquel entonces trataban temas políticos y patrióticos, ya que por esos años estaba todavía librando la Primera Guerra Mundial. De hecho, su hermano Roy se había enlistado en el ejército para luchar en el frente europeo, y el propio Walt Disney trató de hacer lo mismo, pero fue rechazado por ser demasiado joven para entrar en combate. Well, finally he heard of a Red Cross unit forming that would take 17-year-olds. And he figured he could manage that because that was only a year off. So after his mother had signed his passport application, he did a little forgery on it and changed the birth year. Pero cuando llegó a Europa ya se había firmado el armisticio, por lo cual Disney no vio acción en batalla y se limitó a transportar efectivos en su ambulancia, la cual terminó llena de dibujos y caricaturas dibujadas por él. Al año siguiente regresó a Kansas City para probar suerte como caricaturista en el Kansas City Star, el diario que repartía de niño, pero fue despedido al poco tiempo por no tener suficiente creatividad o talento. Gracias a los contactos de Roy, consiguió un trabajo en el estudio de arte comercial Pesman Rubin, donde conocería a Ub Iwerks. De familia de procedencia alemana, Iwerks fue el primer animador y socio de Disney durante sus primeros años de carrera, y se le conoce por ser capaz de hacer hasta 700 dibujos diarios durante su etapa de animador. En Pesman Rubin, Disney hacía ilustraciones para anuncios, programas teatrales y catálogos de venta, pero tanto él como Iwerks fueron despedidos en enero del 1920. Es cuando nace el Iwerks Disney Commercial Artists, una empresa que cerró luego de solo un mes por falta de clientes. Así que Disney siguió probando suerte hasta que consiguió entrar en la Kansas City Film Ad Company y consiguió también que contrataran a su compañero Iwerks. Este estudio producía anuncios utilizando una rudimentaria animación por recortes, también conocida como el cutout. Esta es una técnica que usa recortes de cartulina y de otros materiales para formar las partes de figuras complejas, y usando los mismos métodos de animación del stop motion crean la ilusión de movimiento en las figuras. Al conocer esta técnica, Disney se empezó a interesar en la animación, así que compró una cámara y consultó la biblioteca de Kansas City para poder experimentar en su casa, y rápidamente llegó a la conclusión que la animación con papel calco era una técnica más prometedora. En lugar de usar recortes o piezas de cartulina, se utilizaban una serie de dibujos en papel semitransparente que luego se traspasaban a láminas translúcidas para ser fotografiadas individualmente y así crear la ilusión de movimiento tras realizar el montaje. Al principio se usaban las láminas de celuloide para pasar los dibujos en limpio, pero este material era altamente inflamable, por lo cual fue reemplazado por el acetato al pasar de los años. Para explorar sus nuevos conocimientos, Disney fundó con su socio Laugh-O-Grams en 1922, y el plan era vender cortos animados para los cines locales. Durante los felices años 20, el cine era la forma de entretenimiento más barato
al que tenía acceso las masas, así que no era raro que hubieran funciones ininterrumpidas o funciones dobles, en el que no solo pasaban la película en cartelera, sino que además había una programación de cortos y caricaturas para los niños. La gallina de los huevos de oro fue el primer corto de animación de Paul Terry, que fue estrenado el 13 de mayo de 1921 y que era una modernización de una de las famosas fábulas del griego Esopo. Y aunque solo los primeros cortos de Terry adaptaban los cuentos clásicos y la mayoría se limitaba a presentar situaciones cómicas con animales e insectos, al estudiar la obra de este autor, Disney decidió crear sus propias versiones de los cuentos de hadas. El éxito de los primeros cortos de Lauagram permitió contratar a iWorks, así que Disney se embarcó en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, Alicia en el País de las Maravillas, un corto que mezcla la animación y los actores reales y que era una adaptación libre de la obra de Lewis Carroll, y cuenta la historia de cómo la pequeña Alicia, luego de visitar el estudio de Disney, se queda impactada por la animación de los personajes, por lo cual tiene un sueño en el que todos los personajes animados le hacen una bienvenida y la ven bailar. Esta mezcla de realidad con animación sería uno de los recursos favoritos de Disney durante el resto de su carrera y que veremos en filmes posteriores, como el libro de cuentos que funge como telonero en Blancanieves y los 7 enanos, o las manos que crean los mundos de Saludos Amigos y Los 3 Caballeros. Por desgracia, el corto de Alicia no llegó a estrenarse a tiempo para evitar la quiebra del Lauagram en 1923. Por aquel entonces, la meca de la animación se encontraba en Nueva York, pero ante este segundo fracaso, Disney decidió ir a Hollywood a probar suerte. I wanted to be a director. That was my ambition, my goal, be a director. Walt moved in with his uncle, Robert Disney. He then set out to knock on the door of every studio in town. But they all turned him down. Así que decidió retomar su carrera en la animación. Aunque ningún distribuidor de California mostró interés por el corto de Alicia, sí que llamó la atención de la productora radicada en Nueva York, Margaret Winkler. Winkler empezó su carrera como la secretaria de Harry Weiner, uno de los Warner Bros. Y en poco tiempo se convirtió en la mayor distribuidora de animación de los Estados Unidos gracias a su mayor estrella, Félix el Gato. Por desgracia, en 1923 perdió los derechos sobre el personaje luego de una serie de conflictos con su creador, Pat Sullivan, por lo cual estaba buscando nuevo material con el potencial de tener éxito. Al ver el corto de Alicia, de inmediato le presentó un contrato a Disney para producir otros 6 cortos, con la opción para renovar el acuerdo por otras 2 series más. Con este golpe de suerte, Disney armó un estudio improvisado en el garaje de su tío Robert y llamó a su hermano Roy, quien estaba apenas recuperándose de la tuberculosis, para que se encargara de la gestión económica del negocio. Así nació Disney Brothers Studios, que con el paso del tiempo sería rebautizado como The Walt Disney Studio. Lo primero que hizo Disney fue convencer a iWorks que se mudara a Hollywood para que trabajara con él en los que a partir de ese momento se llamaron como las comedias de Alicia. En total se produjeron 56 cortos y el personaje sería interpretado por diferentes niñas entre 1923 y 1927. Y en muchas de las historias compartía el protagonismo con Julius el Gato, el primer personaje con continuidad acreditado de Disney. Para 1926, el esposo de Winkler, el productor Charles Minx, se encargó de distribuir las comedias de Alicia, y aunque su relación con Disney siempre fue complicada, ambos llegaron a la conclusión que la fórmula de Alicia se había agotado, por lo cual le encargó a Disney que le presentara una idea para producir esta nueva serie. Así, con la ayuda de iWorks, es que nace Oswald, el conejo afortunado. Inspirado en comediantes como Buster Keaton y Charlie Chaplin, Oswald es un personaje travieso, bondadoso pero torpe, que tiene su primera aparición al público en el corto Trolley Troubles, en el que Oswald hace de maquinista. Aunque el primer corto producido para el personaje es en realidad Poor Papa, que fue rechazado por Universal, cosa que en realidad yo no termino de entender. Solo muestra un Oswald pichabrava que, cansado de tener cientos de hijos que le joroban la vida, se sube al techo de su casa para dispararle a las cigüeñas para que así le dejen de traer más bendiciones. Todo un padre modelo, si me lo preguntas. Desde un comienzo, los cortos de Oswald fueron todo un éxito. Por aquel entonces se había popularizado el estilo de animación Rubber House, que se traduce literalmente como mangueras de goma, en el que los personajes parecen tener extremidades hechas con este material sin articulaciones y que realizan movimientos anatómicamente imposibles. De esta manera, los animadores tenían carta blanca para poder experimentar con las posibilidades que les abría este nuevo medio, por lo cual el gancho de estas producciones residía en la comedia física y en los gags que se producían en la misma.
In February of 1928, the contract for Oswald the Rabbit was up for renewal. Together with Lilly, Walt boarded a train to New York to strike a new deal. But Mintz had an unpleasant surprise. Mintz quería más bien reducir el costo de producción un 20%, y si Disney se negaba a estos nuevos términos, el productor ya había hecho arreglos para armar su propio estudio con los animadores de Walt, para así seguir produciendo la serie de Oswald sin él. Como Oswald era un encargo de Universal, ellos tenían todos los derechos para la explotación del personaje, así que Disney no tuvo otra alternativa que rechazar el trato. Sin su personaje estrella, sin su principal cliente y sin buena parte de sus trabajadores, Disney tomó un tren de regreso a Los Ángeles con las manos vacías, y cuenta la leyenda que fue en este viaje en el que nacería el personaje de animación más importante de la cultura popular. Según la historia más conocida, Disney ideó a un ratón antropomórfico inspirado en el ratón que tuvo de mascota durante su época en Logogram, y le llamó Mortimer el ratón, nombre que no le gustó para nada a su esposa Lillian, quien sugirió rebautizarlo como Mickey. Diferentes biógrafos y fuentes le dan otro origen al personaje. Ugh Iwerks afirma que él creó el diseño definitivo de Disney en colaboración con Disney, luego de descartar diferentes versiones del mismo, entre los que consideraron incluso que fuera un perro, un sapo o un gato. Y también está el presidente del ratón que aparece en los cortos de Paul Terry, el cual contaba con la característica silueta de 3 círculos que tendría Mickey. Independientemente de los entresijos de su origen, Mickey Mouse fue una creación de Disney junto con Iwerks, quien refinó su diseño para hacerlo más fácil de animar. Con este nuevo personaje en la cartera, comenzaron a producir 2 cortos protagonizados por el ratón. Plane Crazy es un homenaje al aviador estadounidense Charles Lindbergh, en el que se nos muestra cómo Mickey construye por su puente su propio aeroplano, y en este corto también hace su primera aparición Minnie Mouse, el eterno interés amoroso de Mickey. El segundo cortometraje producido se llamaría The Galloping Gaucho, en el que vemos cómo Mickey tiene comportamientos que hoy desconoceríamos completamente en el personaje, como beber, fumar o usar armas de fuego. Ninguno de los 2 cortos tuvo la aceptación esperada, y a esto se le sumaban las dificultades que tenían para encontrar un nuevo distribuidor ahora que habían cortado relación con Minx y Winkler. La respuesta a todos sus problemas vino de la mano de una nueva tecnología. The Jazz Singer fue la primera película con sonido sincronizado. Antes de ella, el cine mudo solía ser acompañado con una función de música en vivo, mientras que en Japón y en otros países de habla no inglesa se hizo muy popular la figura del Benshi o el explicador, alguien que narraba las películas extranjeras y que leía los rótulos, ya que la gran mayoría del público no sabía leer en inglés. Al ver The Jazz Singer, Disney se decidió a ser el primero en producir un corto de animación con sonido 100% sincronizado. Para esto formó una alianza con Pat Powers, un antiguo ejecutivo de Universal, quien suministró la tecnología del Power Cinephone para así sincronizar la pista de audio colocando marcas de referencia en la película. Además, Powers se encargaría de la distribución de Steamboat Willie, corto que sería estrenado el 18 de noviembre de 1928. Como no tenía dinero para contratar actores profesionales, él mismo interpretaría la voz de Mickey. It's you, huh? Yeah, it's me, I guess. Desde un primer momento, Mickey se convirtió en una sensación de masas, al punto que para 1930 ya se había transformado en un personaje transmedia. Tenía historias cómicas en los periódicos, peluches y libros dedicados. Para aprovechar el potencial del sonido sincronizado, Disney contrató al compositor Carl Steinling para que trabajara en la nueva serie de cortos que estaba produciendo, las Silly Symphonies, proyecto en el que harían su primera aparición personajes tan memorables como el Pato Donald, Goofy o Pluto. Aunque los primeros cortometrajes de la Silly Symphony no tuvieron tanto éxito como el esperado, sí tuvo suficiente influencia como para inspirar a competidores como los Looney Tunes o las Merry Melodies de Warner. El mismo año de 1930, Roy comenzó a sospechar que Power se quedaba con la mayor parte de los beneficios por los cortos de Mickey y las Silly Symphonies, así que luego de unas negociaciones que no llevaron a nada, se cortaron las relaciones, no sin que antes Powers acertara un último golpe. Convenció a Iwerks, el mayor colaborador de Disney a lo largo de todos estos años, para irse de su lado, y así fue como, con capital de Powers, se fundó Iwerks Studio ese mismo año. In 1932, Walt began work on a particularly risky Silly Symphony project. Flowers and Trees began as a black and white Silly Symphony, and Disney somehow learned about the Technicolor process,
signed a deal for its exclusive use in animation for, I believe, 3 years, and then announced to his brother Roy that they were going to reshoot this film that was half done all in color. El primer cortometraje animado a color, el cual le granjeó un nuevo éxito al estudio, revitalizando la serie de Silly Symphonies, además de ser el merecedor al Oscar al mejor corto animado, el primero jamás otorgado a una producción animada. Pero el punto más alto del estudio se daría en 1933 con el estreno de Los Tres Cerditos. Las Silly Symphonies giraban alrededor de los personajes interactuando al compás de las canciones del saber popular. Pero ya para 1932 Disney se había dado cuenta que el éxito de un cortometraje residía en contar una historia atrapante con personajes interesantes, por lo cual decidió crear un departamento de historia separado del resto de animadores para preparar un guión en las mejores condiciones posibles. Esto hizo que el corto de Los Tres Cerditos sea considerado como el primer cortometraje animado en el que los personajes mostraban personalidades únicas y tuvieran su propia caracterización. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? Luego de una década de altibajos, los hermanos Disney habían construido el mayor estudio de animación del mundo. Tenían el personaje más famoso del momento y tenían a más de 300 artistas a su cargo para producir sus cortometrajes. Y Disney decidió arriesgarlo todo en un proyecto que nunca antes se había intentado hasta la fecha. Tan grande y complicado que muchos creyeron que era imposible. Una producción que multiplicó por 5 su presupuesto original y que de haber fracasado hubiera llevado al estudio a la bancarrota. Pero que al final sería una de las piedras fundacionales para el cine y para la cultura universal. Pero esa es historia para otro momento. Y con esto terminamos la primera parte de Disney a través de sus eras. En el siguiente video vamos a hablar de la edad de oro de Disney, el periodo comprendido entre el estreno de Blancanieves y los Siete Enanitos hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y si puedes apoyar el contenido del canal, recuerda que están abiertos los miembros al lado del botón de suscripción. Y ya que estás allí, suscríbete, comenta y comparte el contenido. Yo por mi parte me despido, no sin antes dejarte este video sobre la crisis actual creativa que hay dentro de la compañía, cuáles son sus repercusiones, sus causas y si esto puede llevar a la quiebra de la Casa del Ratón justo en su año centenario. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima.